Todos hemos visto obras de arte dedicadas al autismo y hoy visitamos una de ellas. Este precioso camino dedicado al autismo nos conduce al Parque Born Learning, donde te hablaremos un poco sobre la historia del autismo. Esta es mi familia Aspi.
La mayoría del público, incluso muchos profesionales de la disciplina médica, educativas y vocacionales, todavía no se han enterado de cómo el autismo afecta a las personas y no saben trabajar efectivamente con individuos con autismo. La realización de un diagnóstico adecuado es difícil para el médico practicante con entrenamiento limitado o poca exposición al autismo, ya que las características de dicho trastorno varían mucho. Una breve observación en un solo medio ambiente no puede presentar un cuadro verdadero de las habilidades y patrones de comportamiento de un individuo. A primera vista puede parecer que la persona con autismo tiene un trastorno de desarrollo intelectual, una incapacidad de aprendizaje o problemas de audición. Es importante distinguir el autismo de otras condiciones, ya que un diagnóstico preciso puede proporcionar la base para construir programas apropiados y efectivos de educación y tratamiento. Todavía hoy día tenemos mucho por hacer y mucho que aprender sobre el autismo.